Sean todos bienvenidos a su programa de Jesús Evangelio, donde llegamos hasta los hogares de cada uno de ustedes a compartir esa palabra que el Señor nos regala día tras día, a compartir mensajes y las enseñanzas más significativas dentro de nuestra Iglesia Católica. Para mí es un placer poder estar acompañándolos en este día, a compartir esta palabra que el Señor nos regala y las distintas enseñanzas más importantes de nuestra Iglesia Católica. También para mí es un placer poder presentarles a José Luis, que también nos acompaña en este día. José, bienvenido. Un saludo a todos nuestros televidentes. De nuevo es para mí un placer cada día estar aquí en este programa que, como siempre lo digo, es muy importante para todos nosotros, para poder reflexionar y aprender más cosas sobre a nivel de iglesia, ¿no? Incluso este programa se encarga también de dar una instrucción de modo sencillo de que podamos aumentar nuestra fe y aplicar ciertas cosas en nuestra vida que nos pueden ayudar a avanzar cada día más. De cierto modo, José, esa es la importancia de este nuestro programa, de llegar hasta los hogares de cada uno de ustedes y dejarles un mensaje para que nosotros lo podamos poner en práctica. Pero antes de empezar nuestro programa como tal y de presentarles el tema para el día de hoy, qué bueno es poner en manos de Dios este programa. Por eso los invitamos a que pasemos a nuestra primera sección de Escucha la Palabra. Hemos llegado a nuestra primera sección, Escucha la Palabra, y para el día de hoy los quiero invitar a que meditemos en la primera carta del apóstol San Pedro en su capítulo 5, versículo 8, que dice: Sed sobrios y velad, vuestro adversario el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar, resistirles firmes en la fe. La invitación que les hago por medio de este versículo, a que hago referencia hoy, es que no dejemos de un lado estar siempre frecuentando los sacramentos, llevar una vida espiritual acorde a nuestra fe que profesamos, frecuentar retiros espirituales para acrecentar nuestro amor a Jesucristo, frecuentar estos retiros espirituales para crecer en conocimiento y tener una vida espiritual que nos ayude a acercarnos cada día más a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, que por medio de estos retiros espirituales podamos meditar y encontrar en nuestro corazón a ese amor de los amores que siempre está esperando que nosotros vayamos a Él, que lo busquemos, que estemos más cerca de Él, que lo escuchemos desde el interior de nuestro corazón, que silenciemos todas estas situaciones que se nos presentan diariamente, que silenciemos todos esos problemas que en la familia, en la comunidad, en el trabajo, en el estudio se nos presenta, y seamos capaces de escuchar en nuestro interior la voz que tiene Dios para nosotros, que escuchemos desde lo profundo de nuestro corazón ese llamado que nos hace Dios, Jesucristo, a escuchar su palabra, a meditar su palabra y a guardarla en nuestro corazón. Así es pues, queridos televidentes, que los invito a que no dejemos pasar el tiempo sin frecuentar un retiro espiritual. Qué importante es para nosotros en nuestra vida encontrarnos con el Maestro, escuchar su palabra, ponerla en práctica, pero no solamente que seamos nosotros quienes vayamos al retiro espiritual, invitemos a nuestros familiares, a nuestra familia, a nuestros amigos, cultivemos una vida espiritual que nos acerque cada día más al Maestro. Es por eso la invitación que hoy les tenemos, también por medio de esta palabra, a que velemos, a que no descuidemos nuestra vida espiritual, porque el diablo anda buscando por dónde meterse a nuestras vidas, y por medio de los retiros espirituales podemos acercarnos cada día más a ese Jesucristo que nos espera y que nos permite alejarnos de ese demonio, de ese diablo que nos tienta, que nos persigue con todas estas situaciones y nos puede llevar a caer. Así pues, queridos televidentes, que no perdamos la oportunidad de asistir a ellos. Meditemos cada día en este versículo: velad, vuestro enemigo, el diablo, anda rugiente, buscando a quien devorar. Resistámosles firmes en la fe
y frecuentemos y acrecentemos nuestra vida espiritual. Bueno, queridos televidentes y José, después de haber escuchado esta palabra tan bonita que el Señor nos regala para el día de hoy, qué bueno es poder adentrarnos en el tema como tal ya. Y el tema que se nos propone y les proponemos a cada uno de ustedes para el día de hoy es la importancia de los retiros espirituales en la vida del creyente o en la vida. Nosotros en estas fechas estamos próximos a iniciar nuestros retiros de fin de año y qué bueno es darles una enseñanza sobre qué es lo que se vive en los retiros, qué es lo que se hace o como para qué sirve ese retiro, cuál es la importancia de ese retiro. Y qué mejor que dejarles una palabra, una enseñanza a cada uno de ustedes que nos ven en este día. Entonces, para iniciar en este programa, qué bueno es contarle a la gente, José, sobre qué es un retiro, en qué consiste un retiro o qué es lo que se vive en un retiro, porque nosotros desde nuestra experiencia podemos contarle a la gente, porque nosotros todos los meses tenemos retiros espirituales. Que es el retiro espiritual de mes, y al inicio, en Cuaresma y al final, tenemos nuestros retiros fuertes, que es lo que les vamos a contar en el día de hoy, en qué consisten y qué son unos retiros espirituales y cuáles son sus importancias. No, efectivamente, podemos iniciar diciendo que un retiro espiritual es como decirlo de cierto modo, apartarse de todo, el mismo nombre lo lleva, ¿no? Un retiro, quitarse, retirarse de aquel mundo, por decirlo de ese modo, apartarse de ese mundo para poder así tener una conexión especial con Dios y poder incluso encontrarnos a nosotros mismos y poder incluso renovarnos a nosotros y poder entrar en nosotros, en una introspección de nuestra vida y poder conocer y mejorar ciertos ambientes en nuestra vida, ¿no? Entonces diría yo en palabras muy personales que un retiro consiste en eso. Uno quizás retirarse del mundo, apartarse del mundo para ir conociendo y abriéndonos más hacia Dios y también conocernos a nosotros y abrir nuestras mentes. De cierto modo, digamos que Jesús pudo experimentar lo que era un retiro. ¿Por qué? Porque cuando él se apartaba, cuando nos dice la palabra de Dios que él muchas veces se apartaba a la montaña solo, también cuando fue llevado al desierto y en muchas otras ocasiones el Señor vivía esos retiros espirituales, porque un retiro espiritual es apartarse de todo, como tú lo decías hace un momento, de todo lo que nos rodea del mundo y tener un encuentro personal con nuestro Creador, que es Dios, tener una conexión, un diálogo con Él, pero a solas. De cierto modo, muchas veces nosotros, digamos que vivimos retiros espirituales y los vivimos en comunidad, los vivimos con muchas personas que nos rodean, pero la importancia de vivir un retiro espiritual no es cierto modo, digamos que con las personas que nos rodean, que no estoy diciendo que está mal, pero es la importancia de que cada uno lo pueda vivir, de que cada uno pueda tener una conexión íntima, que cada uno pueda tener un diálogo con el Señor, que cada uno se aparte de las cosas que lo rodean, de todo lo que lo desconcentra, del diario vivir, de la cotidianidad y poderse encontrar con el Señor. Y también digamos que en los retiros espirituales hay que permanecer en silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos va a decir que a través del silencio es donde podemos escuchar esa voz de Dios. Entonces digamos que para un primer momento, ¿qué es eso del retiro espiritual? ¿O en qué consiste un retiro espiritual? Es apartarse del mundo y tener un encuentro personal con el Señor, un diálogo con Él y a la vez también renovar nuestra fe. Porque nosotros digamos que muchas veces cuando estamos en el día a día vivimos la cotidianidad, entonces digamos que nos apartamos de lo realmente importante que es el Señor y vivimos las demás cosas. Entonces en un retiro, ¿qué hacemos? Renovar esa fe que nosotros tenemos, renovar esos encuentros personales con el Señor. Efectivamente, entonces vamos viendo ya ahora qué es tan importante y por qué es tan bueno hacer un tipo de retiro espiritual en nuestra vida, ¿no? Y preguntarnos si en realidad es necesario, ¿no? Ya porque muchas veces nosotros tenemos dificultades, problemas, tenemos aquellas cosas que quizás nos aquejan en nuestra vida. Y qué bueno sería un retiro espiritual para nosotros ya poder adentrarnos así y poder incluso sanar muchas cosas, porque en nuestra vida pasa muchas cosas, ¿no? Ya sea desde la niñez, ya sea en la adultez o cuando somos jóvenes, o al contrario, cosas que pasaron de niño pero que hasta el día de hoy siguen afectando a muchas personas, a muchos adultos. Un retiro espiritual también de cierto modo ayuda a sanar.
ayuda a abrirnos un poco más al mundo y a cambiar quizás unas perspectivas que teníamos del mundo que quizás eran erróneas o quizás no. Pero de todas formas, qué bueno es nosotros aprender sobre todo esto y cada día ir enfocándonos a aquello que es importante, enfocándonos a aquello que nos ayuda a levantarnos, enfocándonos a aquello que ayuda a avivar nuestra vida, en aquello que se encarga de cada día ir encaminándonos. Por eso es bueno que en el contexto de un retiro se entregue todo de sí. Y por ejemplo, si uno un retiro, sería bueno que uno lo viva de la mejor manera, ¿no? No solamente digamos si un retiro es que obligado, no, sino que pongamos todo nuestro empeño en ese retiro, pongamos todo nuestro corazón, toda nuestra alma, para poder así quizás abrirnos un poco y cada día ir conociendo más sobre el Señor, cada día ir conociendo más sobre aquellas personas que más lo necesitan, sobre aquellas personas que están en dificultades, incluso ir conociendo más sobre nosotros mismos. Y José, podemos ver que muchas veces es importante eso que tú mencionabas hace un momento, de que cada uno de nosotros ojalá tuviera la experiencia de vivir un retiro espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos también que cuando vamos a retiros espirituales eso es simplemente a orar y a rezar y muchas cosas que tengan que ver con ese tema de la religiosidad. Pero debemos también saber que personalmente uno va a estos retiros ¿a qué? Es a encontrarse con el Señor. Si bien el retiro le va a proporcionar muchos tiempos de oración, de rezar, porque ahí nos podemos encontrar con el Señor, lo más importante es que cada uno de nosotros pueda vivirlo interiormente, que se pueda desconectar de todo lo que le rodea, porque también, como tú lo mencionabas hace un momento, muchas personas van a estos retiros obligados y no se vive de la mejor manera, porque cuando uno está en un lugar obligado, pues simplemente está equivocado, uno no va a dar la mejor disposición, uno no se va a sentir cómodo en ese lugar. Entonces, cuando uno está en un retiro espiritual es porque realmente se quiere encontrar con el Señor, porque realmente se quiere alejar de todo lo que lo rodea en el día a día y tener un encuentro personal con el Señor. Esa es la importancia de los retiros espirituales, de vivirlo de tal manera que cada uno de nosotros pueda encontrarse con el Señor. ¿Cuántas conversiones no han habido en el mundo a través de retiros espirituales? ¿Y por qué? Porque ahí es donde se encuentra a Dios. Y también una de las cosas más importantes dentro de la importancia, valga la redundancia, dentro de la importancia de los retiros espirituales es vivirlos en silencio. Porque ¿qué hacemos con llegar a vivir un retiro espiritual? ¿Y qué hacemos, digamos que entre comillas, desconectarnos de todo lo que nos rodea, pero simplemente en el retiro espiritual no vamos a escuchar la voz de Dios, no vamos a silenciar nuestra mente? Porque hay una santa que nos dijo en algún momento que la mente es la loca de la casa. Entonces, muchas veces la mente no nos deja concentrarnos en lo que estamos viviendo realmente, no nos deja tener ese encuentro personal con el Señor. Entonces, también lo más importante es silenciar nuestra mente para poder encontrarnos con el Señor, porque es que la voz de Dios siempre se va a escuchar en el silencio. Y muchas veces vamos a los retiros espirituales, pero no escuchamos la voz de Dios, no sentimos que el Señor nos dijo nada, pero es porque realmente no lo vivimos de tal modo como se debe vivir los retiros espirituales, que cada uno tenga la disposición de vivir y encontrarse con el Señor y renovar esa fe. E incluso podemos decir que el retiro espiritual nos ayuda a descansar, porque al retirarnos de ese mundo, a apartarnos un poco, podemos descansar de todo aquello que nos hace bulla en nuestra vida, por decirlo de esa manera. Incluso, por ejemplo, muchas personas que se sienten agobiadas por el estudio, en la universidad, en el colegio, algunos que ya están trabajando, ese retiro de 1 o 2 días, incluso de un mismo día, puede ayudarlos a descansar un poco, a liberarse, a soltar todas aquellas cosas que quizás no le permiten avanzar o no le permiten, de cierto modo, mantenerse en sí. Por eso es bueno, y lo reitero, un retiro espiritual en nuestra vida que se encargue de ayudarnos a nosotros. Y por eso también, de cierto modo, a nosotros tener una experiencia de estas, no solamente nos ayudamos a nosotros mismos, sino que también podemos ayudar a los demás, porque ya gozamos con el conocimiento suficiente, con la experiencia incluso suficiente, para ayudar a los demás y poder quizás guiarlos, ¿no? Pero de la mejor manera. Porque muchas veces
no tenemos las suficientes capacidades para tener una guía hacia alguien, hacia una persona, y por eso es bueno que cuando no sepamos qué hacer, sería remitir a esa persona a alguien que tenga el conocimiento suficiente para hacerlo, ¿no? Y no solamente esto aplica para los retiros espirituales, esto aplica para todo. Si nosotros no tenemos el suficiente conocimiento sobre algo, llevemos a la persona de alguien que sí sepa. Es como, por ejemplo, llevar a un enfermo ante un ingeniero, pues no tendría sentido un poco, ¿no? Porque el ingeniero pues no sabría quizás cómo curar heridas de gran magnitud, mientras que el médico quizás sí sepa, ¿no? Entonces sería bueno que esto lo aplicáramos también en el retiro, que cuando nosotros no sepamos qué hacer, vamos a hacer retiro. Cuando consigamos a alguien que no sepa tampoco qué hacer, lo invitemos o lo remitamos o lo llevemos donde alguien que sí tenga esa capacidad de poder recibirla y de guiarla de la mejor manera. Claro, José, porque yo siento que desde un retiro espiritual se vive un punto muy importante, que es la reflexión y el discernimiento, porque cuando uno está en un retiro espiritual, uno reflexiona mucho sobre realmente cuál es nuestra fe, qué es lo que quiere el Señor para nuestra vida. Muchas veces, como tú lo decías hace un momento, uno se encuentra desorientado de la vida, sin saber qué hacer. Y un retiro espiritual es una de las mejores opciones que nosotros podemos tomar para poder encontrarnos con el Señor y que Él pueda darnos una respuesta a nuestra vida, porque es ahí en la reflexión y el discernimiento donde nosotros podemos elegir lo que es mejor para nuestra vida. Muchas veces también tomamos decisiones a las ligeras, a las carreras, pero lo más importante es que debemos escuchar la voz del Señor, porque también no escuchamos la voz del Señor por estar a las carreras, por estar a los afanes del mundo. Y a través de un retiro espiritual, como tú también lo decías hace un momento, es donde nosotros podemos descansar, porque al estar alejados del mundo, al retirarnos a un lugar aparte, porque un retiro espiritual se vive, digamos que en un lugar aparte, que esté alejado del mundo, de los ruidos, de todas esas cosas que nos pueden desconcentrar. Entonces es ahí precisamente en un retiro espiritual donde cada uno de nosotros también puede descansar. En el seminario personalmente tenemos la experiencia de cuando vivimos esos retiros espirituales, de desconectarnos de todo lo que nos rodea, de desconectarnos de los estudios, del deporte y de muchas cosas más. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí, a través de los retiros espirituales, donde nuestra alma descansa. ¿Y descansa en quién? En Dios, que siempre va a estar con los brazos abiertos para con cada uno de nosotros darnos un mensaje, una palabra de aliento, quizás muchas veces a través de una persona, porque es que los retiros espirituales, aunque se viven solos, porque el Señor te habla a ti, tú tienes tu encuentro personal con el Señor, tú dialogas personalmente con el Señor, pero se viven en comunidad, se viven con varias personas, para que uno muchas veces en actividades se pueda desahogar con la otra persona. Pueden haber actividades en las que uno puede hablar con la otra persona, porque si bien uno también se desahoga con el Señor, que también mejor manera de vivirlo, una bonita experiencia de vivirlo en comunidad, donde el Señor nos habla a cada uno de nosotros específicamente, pero a través de nosotros también le podemos hablar al Señor a través de un hermano que se nos presenta. Muchas veces le damos un mensaje, una palabra de aliento a un hermano sin saber que ese hermano lo necesitaría, y todo esto porque se vive en ambiente de espiritualidad. Todo esto porque se vive en un ambiente de reflexión y discernimiento a través de los retiros espirituales. Efectivamente, y vamos conociendo y entendiendo un poco lo que decías, de cómo las personas ya pueden ayudar a los demás en un mundo hoy que es quizás tan apático, que no tiene un poco de sentimiento, un poco de empatía, quizás con las demás personas. Vivir un retiro nos permite a nosotros, de cierto modo, tener esa empatía, ese conocimiento, esa amplitud de corazón para poder guiar a los demás, para poder enseñarles, para poder decirles, aquí estamos en la mayor necesidad. Y es precisamente lo que vivimos dentro de los retiros espirituales, que es ese acompañamiento que le hacemos a las demás personas, también nosotros. ¿Por qué? Porque como lo he mencionado a lo largo del programa, si bien nosotros no estamos solos en un retiro espiritual, pero sí lo vivimos internamente solos, porque es que uno no se va a conectar con la otra persona y hablar con el Señor, no, es para que tú tengas un encuentro con el Señor.
tú te retires aparte, porque la misma palabra lo dice, retirarse y tener un encuentro personal con el Señor. Pero a través del hermano que está a nuestro lado, de ese hermano que nos acompaña en nuestro camino, podemos vivir este retiro muchas veces de la mejor manera. Personalmente, aquí en el seminario muchas veces hemos tenido los retiros de Cuaresma, los retiros de fin de año, y han habido actividades en las que, digamos que nos toca con un compañero y es abrirnos realmente a él, porque en el compañero, en el hermano de camino, también se nos presenta Dios, porque Dios se nos presenta en aquella persona que Él pone en nuestra vida para que nos dé un mensaje, una palabra de aliento. Entonces, que en este programa que nosotros estamos llevando a cabo en el día de hoy podamos siempre reflexionar sobre la importancia de los retiros espirituales, no pasar por desapercibidos este tema de los retiros espirituales. No pensemos que los retiros espirituales solamente se va a orar, se va a rezar. No, es muy importante en la vida de cada uno de nosotros como creyentes tener momentos de apartamiento del mundo, tener momentos de retirarse de todo lo que nos rodea para poder encontrarnos con el Señor. Muchas veces también nosotros en nuestra vida hay momentos en los que pensamos en tomar una decisión y la tomamos a la carrera, o decimos, Dios no me dice nada, yo no sé qué hacer, pero es precisamente porque no escuchamos la voz de Dios, y la voz de Dios se escucha en el silencio. Si tal vez muchas veces nosotros no podemos vivir un retiro espiritual como tal, por el trabajo, por muchas cosas que nos rodean, si bien algo muy hermoso del retiro espiritual es estar en silencio, en paz con uno mismo, en una tranquilidad que nos permita conectar con el Señor, dialogar con Él y que Él pueda decirnos a nuestra vida todas esas cosas que Él quiere para que nosotros siempre vayamos por el camino del bien. Incluso podemos poner el ejemplo de cómo muchas personas a través de un retiro la vida les ha tomado un cambio bastante drástico, ¿no? De cómo después de una experiencia una persona se cambia su manera de ver el mundo, cambia su manera de pensar. Una persona que, por ejemplo, le hacía mal a la sociedad, como a través de un retiro, incluso de unas palabras que escucha, le tocan el corazón y de ese modo cambia su manera de ver, cambia su manera de actuar y de cómo a través de eso ya pasa de hacer el mal a la sociedad, de hacer el mal a una comunidad, el mal a su familia, a hacer el bien. E incluso a través de ese apoyo que él recibió, ayuda a los demás también, los apoya. Entonces, lo importante que es un retiro, lo importante que es aprender a conocernos a nosotros mismos, a conocer a Dios, a conocer a los demás, a ayudarlos. Entonces, de cierto modo ya vamos conociendo y aprendiendo. Y ya vamos entonces llegando al final del programa. Como siempre decimos, es un tema amplio el que siempre tocamos y tratamos de dar lo esencial, lo más, por decirlo así, lo más concreto, lo más un poco importante, para que las personas de cierto modo tengan una guía o una respuesta hacia ciertas cosas. De cierto modo eso es lo que hemos reflexionado en torno a ese programa que vamos desarrollando en el día de hoy, José, esa importancia de los retiros espirituales para cada uno de nosotros como creyentes. Pero como el tiempo es corto y se nos acaba, no sin antes los invitamos a pasar a nuestra siguiente sección de Escucha un Corazón. Cordial saludo, queridos televidentes. Mi nombre es Ángelo David Duarte Lozano. Vengo del municipio de San Vicente de Chucurí, Santander, y pertenezco a la diócesis de Barrancabermeja. Actualmente tengo 20 años y quiero contarles un poco de mi vida vocacional. Esta vida que empieza a formarse, a germinar desde los 7 años de edad, siendo acólito en la parroquia San Vicente Ferrer. Allí empieza tal vez un corto caminar de 7 años, donde durante 7 años me desempeño como monaguillo, y este tiempo se presta para que mi vocación empiece a nacer, y con el transcurso del tiempo me vaya dando cuenta de que el Señor me está llamando, de que el Señor me está hablando. Y tal vez cuando cumplo los 15, 16 años, dejo el grupo de monaguillos para pasar a la pastoral juvenil, donde estuve por ahí 4 años y
Finalmente, pues, al llegar a grado 11, sentía un poco de duda qué haría con mi vida, porque tenía pues dos cosas para escoger, bien fuera pues este caminar en el que actualmente me encuentro o acceder a algún programa universitario. Entro en conversación con mi párroco para que fuera él quien me ayudara a discernir, a mirar qué quería para mi vida. Y a través de este proceso decido presentarme a la universidad y allí realizar un tiempo de estudios profesionales en la licenciatura en música, donde después de 2 años empiezo nuevamente a sentir ese llamado del Señor, llamado que llega en cualquier momento de nuestra vida y que simplemente es el Señor quien llama y somos nosotros los que damos una respuesta. Y es por esto que estoy acá, después de haber hecho el año pasado un proceso de discernimiento en la diócesis, acompañado del promotor vocacional. He sido aceptado para iniciar mis estudios en la etapa propedéutica. Actualmente llevo 8 años en este lugar, 8 años llenos de mucha experiencia, de mucha alegría, que me han servido para fortalecer mi vida, tanto humana como espiritualmente. Y es por esto que quiero invitar a cada uno de los jóvenes para que, si sienten alguna inquietud vocacional, se acerquen a su párroco, manifiesten dicha inquietud y puedan tomar una decisión tranquila que los llene de felicidad en cada cosa que hagan. Siempre tener presente eso, que aquellas decisiones que tomemos sean para nuestra vida agrado y felicidad. Dios les bendiga. De nuevo a todos nuestros televidentes, muchas gracias por conectarse a ese programa, que como siempre lo digo al principio y también lo recalco al final, es muy importante para nosotros, para nuestra vida, para ir cada día conociendo, para ir cada día ampliando nuestra mente, nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, y tener amplitud de corazón hacia Dios y hacia las demás personas. Bueno, José, y ya para ir finalizando nuestro programa como tal, quisiera no antes hacerle una invitación a cada uno de nuestros televidentes, que si tú que no has tenido la oportunidad de vivir un retiro espiritual, te invito a que lo vivas. Es muy importante que en estos retiros espirituales nosotros nos podamos encontrar con el Señor, y qué mejor que hacerlo a través de un retiro espiritual donde el Señor nos habla a cada uno de nosotros a través del silencio, y donde cada uno de nosotros podemos renovar y fortalecer nuestra fe y nuestro encuentro con el Señor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio de Jesús Evangelios. Los invitamos para que nos encontremos en una próxima emisión de su programa. Muchas gracias a todos, Dios les pague y Dios los bendiga.